Bueno, el mundo en el que vivimos tiene graves y serios problemas evidentes. Creo que cuando hablamos de los problemas del mundo en el que vivimos o de la sociedad en la que vivimos, digamos que no hace falta hacer mucho énfasis en ello porque todo lo conocemos, pero un resumen podría ser que el mundo está lleno de arrogancia, desigualdad, opresión, corrupción, violencia y un sinnúmero de cosas de las cuales podríamos quejarnos y de las cuales nos quejamos todo el tiempo. Pero esa es la realidad del mundo en el que vivimos. Es la realidad o la consecuencia natural de un mundo habitado y gobernado por humanos depravados, entre los cuales estamos usted y yo. Pero hay otra realidad también que convive con esa realidad, y es que dentro de este mundo habitan personas que, aunque están en el mundo, ya no son del mundo. Y aunque por naturaleza son depravados, han sido lavados por sangre preciosa y ahora son llamados hijos de Dios, justos, santos y nuevas criaturas. Estas personas Dios las ha agrupado en un redil, el cual Dios ha llamado iglesia, la iglesia del Señor, quien representa el reino que Él vino a establecer. Ahora quiero recordarles que cuando Jesús vino a establecer un reino e inició, cuando Jesús vino al mundo, inició la conquista del reino de Dios, Dios queriendo conquistar al mundo. Pero su reino no ha sido comprendido desde su llegada. Incluso todavía hoy no comprendemos su reino. Porque todavía hoy, incluso entonces, se cree que el reino de Dios se trata de dinero y prosperidad, que se trata de gobernar y estar en lugares prominentes, o que se trata de tener una moral o un pedestal moral en el que señalamos arrogantemente los pecados de otros. Algunos piensan que el reino de Dios se trata de hacer revueltas o revoluciones que acabe con el hambre o con la injusticia. Pero la verdad es que nada de esto es cierto acerca del reino de Dios, sino que el reino de Dios se parece más a la vida del rey. Si tú quieres saber cómo es un reino, ¿a quién deberías preguntarle eso? Sería lo mejor, ¿cierto? Preguntarle al rey, ¿cómo es tu reino? Y como realmente no tenemos la fortuna que tuvieron aquellas personas que caminaron con Jesús algún día de tenerlo cerca, nosotros hoy en día podemos acercarnos a la palabra de Dios y preguntarle: Dios, ¿cómo es tu reino? Señor Jesús, ¿cómo es tu reino? Algunos podríamos ser más místicos de ir en oración, y entiéndame la palabra místico como algo bueno, no como algo malo. Pero podríamos ser más místicos al ir en oración y decir: Señor, muéstrame o dime cómo es tu reino. Pero la verdad es que aunque Dios todavía podría hablarnos audiblemente, lo práctico y lo más fácil y asequible es que nosotros vayamos a lo que Él ya dijo acerca de su propio reino. Y muchas veces las palabras de Jesús no son tan impactantes como sus acciones. Y cuando queremos saber qué significa el reino de Dios, podemos remitirnos a las acciones del rey. Cómo Jesús estaba intentando conquistar este mundo. Y lo que más me llama la atención de eso es que en su entrada triunfal para su semana de conquista, el Señor entra en un burro, acompañado de prosélitos que realmente no dejan mucho que decir. Nos damos cuenta que el Señor Jesús camina en medio de calles, de lugares que nadie camina. Come con gente despreciable, se junta con leprosos, abraza a recaudadores de impuestos y a prostitutas. Y te das cuenta que este rey no es lo que esperas. Es un rey de otro mundo, no de este mundo. Así que el reino de Dios no se trata de comida, ni de bebida, ni de dinero. Cuando vemos a nuestro rey conquistando e iniciando esta conquista, nos damos cuenta que el reino de Dios es otra cosa totalmente diferente.
Y me encanta lo que dice Filipenses capítulo 2, que Él se despojó a sí mismo. Nuestro rey era rey de todo, absolutamente todo, y tenía todo el dominio, todo el poder, toda la autoridad, todo lo que tú jamás pudieras imaginar. Era Dios, pero la Escritura dice que Él se despojó a sí mismo. No consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando una condición de esclavo. Y siendo esclavo se entregó por amor a nosotros y para la gloria del Padre. Y si tú piensas en eso, si esa fue la vida de tu rey, algo de eso tiene que estar en la vida de aquellos que pertenecen a su reino. La pregunta es si nos parecemos más a este reino que no es de este mundo o si nos parecemos más al reino que es de este mundo. Y esas son las acciones de Jesús, pero hoy queremos meditar en las palabras de Jesús acerca de su reino. Antes de que Jesús fuera a la cruz, Él estuvo un tiempo con sus discípulos y allí les enseñó: el reino de Dios se parece a, el reino de Dios se compara a. Algunos de esos son extraordinarios, como por ejemplo, el reino de Dios es semejante a un hombre que iba por un camino y de repente encontró una piedra preciosa de gran valor. Y aquel hombre se dio cuenta que estaba en un terreno. Y el hombre fue, vendió todo lo que tenía para poder comprar ese terreno y así poder tener la perla de gran valor. Me encanta porque las parábolas de Jesús hablan del corazón del evangelio y del reino de Dios. Pero hubo un momento más importante aún, y fue un momento en el que Jesús dio un sermón, tal vez el mejor de sus sermones. Se llamó el Sermón del Monte. Jesús estaba con sus discípulos, había una gran multitud. Y en medio de la multitud, Jesús ve la multitud, entiende que la gente lo busca, venía de orar con sus discípulos. Él ve la multitud, pero en un momento se voltea hacia sus discípulos y dice: amigos, quiero contarles algo acerca del reino de los cielos. Y es lo que vamos a leer hoy. Así que presta toda la atención posible a la lectura de la palabra del Señor. Lucas capítulo 6, del verso 20 al verso 26. Lucas 6, del 20 al 26. En las pantallas está, vamos a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice así: entonces Jesús se volvió hacia sus discípulos y les dijo: Dios los bendice a ustedes que son pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Next. Dios los bendice a ustedes que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dios los bendice a ustedes que ahora lloran, porque a su debido tiempo reirán. ¿Qué bendiciones les esperan cuando la gente los odie y los excluya? Cuando se burlen de ustedes y los maldigan como si fueran gente maligna porque siguen al Hijo del Hombre. Cuando les suceda eso, pónganse contentos. Sí, salten de alegría, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antepasados de ellos trataron a los antiguos profetas de la misma manera. Qué aflicción, en otras versiones hay un pero ahí grande. Qué aflicción les espera a ustedes los que son ricos, porque su única felicidad es aquí y ahora. Qué aflicción les espera a ustedes los que ahora están gordos y prósperos, porque tienen un horrible tiempo de hambre por delante. Qué aflicción les espera a ustedes los que ahora se ríen, porque su risa se convertirá en luto y dolor. Qué aflicción les espera a ustedes los que son elogiados por las multitudes, porque sus antepasados también elogiaron a falsos profetas. Yo me puedo ir ya. Es un pasaje bastante claro, pero quisiéramos hablar un poco de él. Voy a leerlo en Nueva Biblia de las Américas. Preste atención.
Volviendo su vista hacia sus discípulos decía: bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados son ustedes cuando los hombres los aborrecen, cuando los apartan de sí, los colman de insultos y desechan su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya están recibiendo todo su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque se lamentarán y llorarán. Ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Una de las palabras más llamativas de este pasaje es la palabra bienaventurados. ¿No? ¿Todos hemos escuchado algún día esa palabra? Bienaventurado. Bueno, esa es una palabra que es un adjetivo, aparece unas 50 veces en el Nuevo Testamento y es interesante que en todas las apariciones significa exactamente lo mismo, tiene la misma intención. Y es decir que alguien bienaventurado es un adjetivo, es alguien que ha recibido todos los beneficios de Dios o alguien a quien Dios le ha extendido sus beneficios. ¿Quieres saber quién es alguien bienaventurado? Alguien a quien Dios le ha extendido sus beneficios. ¿Lo lograron entender? Dios extendiendo sus beneficios para alguien bienaventurado. Ahora, lo interesante de esto es que si tú lo piensas así nomás, de repente te animas y dices: yo quisiera ser un bienaventurado. Porque si ser bienaventurado implica que yo reciba todos los beneficios de Dios, los quiero. ¿Alguien quiere los beneficios del Señor? Pero la pregunta es, ¿en qué pensamos cuando decimos yo quiero los beneficios de Dios? ¿Cuáles son los beneficios de Dios? Pues en cada una de las veces en las que la palabra bienaventurado aparece en el Nuevo Testamento, la lista de quienes recibieron esta declaración de bienaventurados tiene, por ejemplo, a los pobres, a los pacificadores, bienaventurados los de corazón puro, los mansos, los que tienen hambre, los que sufren, los que son odiados, los que son rechazados por causa de Cristo, los esclavos que obedecen al Señor, los que ven y oyen, pues hay personas que tienen ojos y no ven y tienen oídos pero no oyen. Bienaventuradas las estériles, por ejemplo, o los que se les ha perdonado sus pecados. Bienaventurados los que creen sin ver. Pablo dice, por ejemplo, bienaventurada la viuda que permanece soltera. Extraño un poco esto. Santiago nos dice, bienaventurado aquel que soporta la tentación. Y Juan en Apocalipsis dice, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Es interesante que en la lista no encontramos bienaventurados los de nacidos en buenas familias, o bienaventurados aquellos que nacieron con belleza extraordinaria, o bienaventurados aquellos que tienen puestos en el gobierno. No, bienaventurados los pobres en espíritu, los mansos, los rechazados, los odiados. Y ahora después vemos los beneficios que Dios extiende a este tipo de personas. Y las bienaventuranzas son más o menos por este orden. Dios dice que ellos son bienaventurados porque de ellos es el reino de Dios, porque han recibido el perdón de pecados, porque encuentran satisfacción real, porque tienen recompensas eternas, porque tienen plenitud, alegría, felicidad, reciben el Espíritu Santo, tienen la revelación de Dios, tienen verdadera paz y son llamados hijos de Dios. Estos son parte de los beneficios de ser bienaventurados. ¿Alguien quiere ser bienaventurado? Claro que sí. ¿Alguien quiere ser feliz, alegre, tener paz? Claro que sí. ¿Quién no quiere eso? Ahora, el problema está
en la manera como nosotros entendemos todas estas palabras. Y uno de los grandes problemas que no logramos erradicar y que tal vez va a ser difícil de erradicar por completo es que asociamos la bendición de Dios con lo que nosotros consideramos es lo mejor para nosotros. Y me gusta dar un ejemplo con esto y es los niños. ¿Qué tanta responsabilidad, conciencia tiene un niño para saber qué es lo mejor para él? Entonces tú vas, ahorita que estás en época de útiles escolares y vas a comprarle esferos y colores a tus hijos, ¿cierto? Y hay una lista y los profesores se tomaron el tiempo de hacer una lista, incluso con marcas y todo, porque entienden que es lo mejor. Pero el niño de repente mira un esfero que tiene figuras de Spider-Man. Porque al parecer a todos nos gusta Spider-Man, no sé por qué. Y el niño dice, papá, yo quiero ese. Pero hijo, ese te va a dañar, mira, no puedes ni agarrarlo bien, eso no sirve para escribir. O sea, se te va a deformar la mano, no vas a poder escribir, el profesor no te va a aceptar eso. Pero ¿qué es lo que dice el niño? Mira, a mí no me importa si al profesor le gusta o no le gusta, o sea, si a ti te parece, yo quiero ese, lo necesito. Pero mira, el esfero que necesitas es este, porque no, pero es negro, o sea, no tiene nada de... Así somos nosotros frente al Señor. Nosotros decimos, Señor, yo deseo ser feliz. Y Dios dice, yo también. Pero Dios nos pregunta, ¿para ti qué es ser feliz? Y tú dices, no, para mí ser feliz es esto, es esto, es esto, es esto. Y ahí estás tú diciéndole a Dios, yo quiero el esfero de Spider-Man. Pero tú le preguntas al Señor, Señor, entonces, ¿qué es ser feliz? Y Dios te responde, ser feliz es esto y esto y esto y esto. Y ahí está el Señor diciéndote, compra mejor el esfero negrito. Para nosotros nos aburren los discursos que no tienen mucha dopamina. Nos aburren los sermones que solamente nos dicen aquellas cosas que no queremos escuchar. Y por eso hay enormes congregaciones de gente reuniéndose alrededor de mensajes positivos que te dicen, Dios quiere hacerte millonario. Dios siempre me da una ilustración para mis prédicas. Y recorriendo la web en una investigación que estoy haciendo personal, me encontré con una predicación de una señora, de una profeta, decía ella, una iglesia famosa en Bogotá. Y entonces estaba saltando para saber qué predicaban. Estoy haciendo una mediana investigación acerca de qué se predica en las iglesias populares de Colombia. Y saltando, me encuentro con esta señora y de repente yo estoy saltando en el video, sí, tú sabes, un video que dura 2 horas y media de transmisión, yo estoy ahí saltando. Y en un momento llego a un punto y la señora dice, y esa señora se tapó en plata. Y yo dije como, epa, aquí debe haber algo interesante. La señora dice lo siguiente, un día un señor que quiso donar todas sus cosas de la casa a la iglesia. Y le dijimos, no señor, no lo dona a la iglesia, dóneselo a su empleada doméstica que ha estado con usted tanto tiempo. Y la señora dice lo siguiente, esa señora empleada doméstica siempre era fiel con sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias, sus siembras, sus pactos, bueno, yo no sé, ya hoy en día hay como 100,000 cosas que usted puede hacer con su dinero, ¿cierto? Es como, hay un abanico de opciones. Y decía la señora, se puede hacer todo esto, y dio que el hombre le dejó todo, literalmente le donó todas sus posesiones. Y ahí la señora dice la palabra, esa señora se tapó en plata, quedó tapada de plata. Siguiente cosa que dice, bueno, lo único es que no volvió a la iglesia. Pero lo importante fue que Dios la bendijo. Y yo me quedé sin poder creer lo que estaba escuchando. O sea, lo que está diciendo esta señora es, lo más importante es que Dios te bendiga, no importa, bendición creyendo que es dinero, no importa si de repente tú no vuelves a estar a la iglesia o no vuelves a buscar al Señor.
Pero lo importante fue que Dios te bendijo. Siguiente cosa, por eso les animo, hermanos, a que hoy pacten su dinero aquí en la iglesia. Maravilloso, ¿no? Siguiente cosa, la señora cuenta otra anécdota que me pareció impactante y no puedo dejar de compartirla con ustedes. Un señor un día se levantó desesperado porque tenía un número en la cabeza. Y él sintió que venía de parte de Dios. Jugó la lotería y se la ganó. Y la razón, dijo la señora así, y la razón de que ese hombre lo hizo es porque toda la noche ese hombre estuvo orando al Señor por un número de lotería. Bueno, yo sé que aquí nos podemos reír, pero de repente somos tan fáciles de seducir por nuestra ambición. Si no, pregúntale a todos los que se hicieron ricos o quebraron en la época de las pirámides. Somos tan fáciles de seducir por nuestra ambición. Y ese es el reino de este mundo. Pero el título de esta prédica, ¿cómo es? A mí me sorprende que Jesús se toma bastante tiempo en decirnos, es muy difícil. Es casi imposible que un rico entre en el reino de los cielos y todavía haya creyentes que quieran ser ricos. Yo no entiendo eso. O sea, si Jesús realmente nos dice, o tienes como Señor al Dios de los cielos o al dinero, o sirves al Señor o sirves al dinero, pero no puedes servir a dos señores, todavía es difícil de entender qué motiva a personas que han nacido de nuevo, que aman al Señor, que creen en Dios. No sé qué los motiva a ser multimillonarios, a ser ricos, a ser el próximo, yo qué sé. Hoy hay tanta gente que uno no sabe. Pero el texto que acabamos de leer inicia así: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Alguien quiere ser bienaventurado esta mañana? ¿Bienaventurados quiénes? Alguno dirá, pues yo la verdad al lado de Bill Gates soy un pobre, o sea, tercermundista, o sea, yo la verdad no. Pero para que usted tome un respiro, Mateo nos ayuda especificando los pobres en espíritu. Ok, respire. No son los que no tienen plata, porque hay personas pobres en espíritu con dinero. De la misma forma que existen ricos en espíritu que no tienen un peso en el bolsillo. Así que no se refiere a riquezas o posesiones en este contexto. No se me entusiasmen, porque si nos vamos a Mateo capítulo 6, ahí tenemos otra historia que contar. Pero en este contexto se refiere a una condición del corazón. Porque en la Biblia encontramos casos como el rey David, quien era en gran manera rico. El rey David era en extremo millonario para su época, pero uno de sus salmos muy conocido, el Salmo 34, dice: este pobre clamó y le oyó el Señor. ¿Tú te imaginas eso? A alguien tan rico, siendo rey, estando en una posición tan preeminente, escribiendo un salmo seguramente entre lágrimas, diciendo: este pobre clamó y por pura misericordia le oyó el Señor. Así que tenemos el testimonio de hombres que eran ricos, pero que tenían un corazón pobre o un espíritu pobre. Ahora, también existen pobres de palabra. ¿Sabe cuáles son los pobres de palabra?
Bueno, hay pobres de palabra como aquellos que en realidad siempre están mal de plata, ¿no? ¿Usted conoce a esa gente? Que mi abuela es un ejemplo de eso, mi abuela paterna. Mi abuela dice, uy, no, mijo, la verdad estamos mal. Cuando mi abuela dice eso, a mi abuela le quedan 2 millones de pesos ahí guardados. Y es de esas, no sé si usted se identifica, pero esas personas que siempre dicen, no, eso está pesado, está mal, está feo, no importa si recién llegan de Disney, la cosa está súper mal, o sea, me acabé de operar la nariz, pero todo está terrible, está carísimo, o sea, ya no puedo comprarme mi Dolce Gabbana, o sea, está muy feo eso, me tocó ir a Falabella, imagínate. Bueno, pero también están los pobres de palabra en cuanto al corazón, porque es de aquellos que dicen, no, yo sí soy lo peor, yo soy una porquería, yo soy un gusano, yo no valgo nada, yo soy un... Y que dicen, no, yo frente al Señor soy un depravado, soy lo peor, soy un pecador empedernido, pero solo soportan ese tipo de adjetivos de ellos mismos hacia ellos mismos. Pero si alguien medianamente les llega a decir, oye, tú estás un poquito como áspero, ¿no? ¿Quién yo? ¿Usted qué le pasa? Y se le acabó la pobreza de espíritu. Entonces es súper pobre en espíritu de palabras, pero cuando alguien le confronta o le dice algo de su naturaleza pecaminosa que está mal, inmediatamente salta como un rico, que es lo que es, al decir, no se equivoque conmigo. Eso es que usted me entiende mal. Esa es su percepción, eso es lo que usted piensa. ¿No somos así acaso? ¿O estoy solo en eso? Esos son los pobres de palabra. También está la falsa humildad, que no debe confundirse con ser pobre en espíritu. Porque la falsa humildad se convierte en una excusa. Es como aquel hombre, ¿recuerdan ustedes de la parábola de los talentos? Se le dieron 5 talentos a uno, 3 talentos a otro y 1 a otro. ¿Y qué dijo el que le dieron 1? El tipo se echó un discurso de ser un pobre de palabra, ¿cierto? Se echó un discurso tremendo. No, mira, lo que pasa es que esto, lo otro, yo sé que tú eres así, yo sé que tintan y por eso mejor no hice nada. Mejor lo escondí, no hice nada. O sea, el día que me des 5, de pronto sí le entro algo, pero ahora no, porque yo sé que tú eres severo y pues yo dije, mejor lo escondo. ¿Y qué le dijo el Señor? Necio, siervo malo y negligente. Al menos hubieras metido al banco para que genere intereses. Es decir, haz algo. Para algunas personas con esa falsa humildad, hermano, usted nos podría ayudar a orar el domingo. Ay, no, yo no. ¿Quién soy yo para poder pasar al frente y declamar mis oraciones en público a la iglesia, hermano? Hermano, solo pase a orar, o sea, no. Hay personas que sufren de eso. A mí, ¿nos puedes ayudar cocinando? No, yo soy re pésimo cocinando, a mí la comida me queda horrible, o sea. ¿Y por qué dicen eso? Esperando que alguien les diga, ay no, tú cocinas genial, la otra vez nos hiciste algo tan rico. Ay sí, ¿verdad? Sí. No, es que hoy me quedó feo el almuerzo. Esperando que todos digan, no, ¿cómo va a decir eso? Sírvame más, está delicioso, está... Así que evadimos la responsabilidad que nos corresponde detrás de un falso discurso de humildad. ¿Eso es ser pobre en espíritu? No, eso es ser un rico de espíritu disfrazado de pobre. Pero la verdadera espiritual es la que no solo de palabra reconoce su maldad y su pecaminosidad, sino que vive consciente de ella, así que vive de manera mansa y humilde. Mis amigos, un esclavo no tiene nada de qué enorgullecerse más que en su amo. Los que son esclavos de Cristo solo pueden gloriarse en su Señor, pero otros son esclavos del dinero y es de lo único que pueden gloriarse. Hermanos, estar en bancarrota espiritual
es la verdad de este texto. Cuando ahí dice bienaventurados los pobres, la mejor traducción de eso es aquellas personas que están a un paso de la mendicidad, de deambular por las calles con harapo, sucio, porque no tienen ni siquiera una sola oportunidad de nada. No se refiere a pobres como usted piensa que usted es un pobre. No. La visión real de la palabra pobre espiritual es la visión de alguien que está en completa bancarrota. No solamente no tiene nada, sino que lo debe absolutamente todo. Esa es la condición espiritual que Dios espera que nosotros seamos conscientes. Pero me encanta el texto porque dice, bienaventurados los pobres. Es decir, estas personas pobres han recibido o Dios les ha extendido sus beneficios. ¿Y cuál es el beneficio? Que ellos se entiendan pobres. Porque hay una verdad y es que solo existen pobres espirituales. El mundo no se separa entre ricos y pobres espirituales. En el mundo solo hay pobres espirituales. El tema es que el mundo se separa entre los pobres que entienden, son conscientes que son pobres, y los pobres que disimulan su pobreza y aparentan ser ricos. Y para que usted lo tenga mejor, piense en aquella persona que inexplicablemente es pobre, pero vive como si tuviera una vida de rico. ¿Ha conocido gente así? Que deben esta vida y si vivieran 3 vidas más, las hipotecarían. Todo a razón de aparentar. ¿Conocen gente así? ¿Ustedes alguien así? Algunos dicen no. Y tu tarjeta de crédito en el bolsillo diciendo, sí. Estos que tienen iPhone 12 a 67 cuotas, una vaina así. Son cosas que tú dices, ¿cuál es la necesidad de aparentar lo que no somos? Pues la necesidad está en que todos somos adictos a la aceptación y el dinero sí que nos da de eso. Pero volviendo al plano espiritual, los pobres en espíritu son aquellos que se entienden así, malos. Y los que aparentan ser ricos son del espíritu fariseo. Los fariseos eran hombres que se creían ricos espirituales. Ellos creían que tenían todo el favor de Dios porque ellos sí cumplían y hacían cumplir las leyes de Dios. Y alguno dirá, estos fariseos eran horribles, feos, qué porquería. Incluso usted podría decirle a alguien, usted es un fariseo. Pero la verdad es que todos somos fariseos en potencia. Y algunos ya han potencializado demasiado su potencial. ¿Cómo identificar el espíritu fariseico? Es lo que el Señor dijo, amigo. No intentes sacarle la paja que tiene tu compañero en el ojo, primero saca tu viga. Un poco exagerado, ¿cierto? Una viga, ¿ustedes pueden imaginarse una viga? En nuestros tiempos pensemos que es esta que está aquí, esta cercha aquí enorme. Imagínate que yo tuviera eso en el ojo. Piensa en eso, gráficamente es bastante grotesco, ¿cierto? Ahora piensa que mi compañero tiene una paja en el ojo, tiene una pajita en el ojo. Entonces tú estás con tu bigota así en el ojo, que te estás loco, o sea, estás andando con eso así. Y te atreves, porque la ignorancia es atrevida, te atreves a decirle al otro, mira, tienes una paja en el ojo. Esa es la explicación del fariseo, pero te lo pongo en términos más prácticos. Son aquellas personas que cuando hablan de sus propios errores, hasta podrían reírse. Ay, es que yo como soy tan un poquito orgulloso, ¿cierto? ¿Qué cosas? Bueno, yo sí he sido algo maltratador, o sea, a veces se me pasa la mano, porque uno a veces,
y nos reímos de nuestras cosas, ¿cierto? Pero cuando tú te enteras de alguien que golpea a sus hijos feo, con un palo, oiga, pero es que la gente no tiene vergüenza. ¿Cómo pueden maltratar a los niños? Deberían darles cárcel, o sea, eso no tiene perdón de Dios. Y de repente un día tu hijo te escucha y mamá, usted me pegaba así en la ducha cuando yo estaba en... Ay, no, papi, ¿cómo se le ocurre? Yo no hacía eso, mi hijo. No, además esas eran otras épocas, eso no. El espíritu fariseo es aquel que se enerva, mira, le enerva las injusticias y los pecados de los demás, pero cuando se trata de las suyas propias, es casi como un militar que está armado con todas las armas del mundo y un equipo de apoyo para acribillar a la maldad de los demás, pero cuando se trata de su propia maldad, es un bebé. Y la bendición es para los pobres en espíritu, aquellos que entienden su miseria espiritual. La bendición para los pobres es que de ellos es el reino de los cielos. La tristeza para los ricos es que lo que tienen es todo el consuelo que van a recibir. Algunos dicen, pues yo si voy a llorar, prefiero llorar en un Ferrari. Bueno, ese es todo tu consuelo. Por lo menos vas a llorar en un Ferrari. Hasta ahí llega tu consuelo. ¿Realmente así quieres ser consolado? Segundo, los que tienen hambre. Esto habla de corazones enseñables. Bienaventurados aquellos que tienen hambre. ¿Cuántos son bienaventurados esta mañana? Yo la verdad tengo un hambre aquí donde estoy tremenda, pero no se trata de ese tipo de hambre, sino de un corazón enseñable. Y esto tiene mucho que ver con lo primero, porque hay personas que tienen hambre de poder, hambre de éxito, hambre de nombre, hambre de propósito, hambre de hacer cosas, pero no tienen hambre de justicia en sus propias vidas. Hay gente incluso que tiene hambre de justicia para otros, pero para sí mismos no tienen ni la más mínima hambre de justicia. Pero la Biblia dice que todo el que tiene hambre será saciado. Y cuando tú quieres pensar en alguien que tiene hambre, me encanta ver a los discípulos, eran personas con hambre. Miren, a mí me gusta mucho de los discípulos que sus reacciones eran genuinas, no eran ni elaboradas ni ortodoxas. O sea, ellos reaccionaban como niños sinceros, ellos evidenciaban su necesidad. De repente tenías a Pedro diciendo, Señor, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, Pedro, bienaventurado, porque no te lo reveló nadie, sino mi Padre que está en los cielos. Pero luego tienes a ese mismo Simón diciéndole a Jesús, Señor, yo contigo, mira, hasta la muerte. O sea, a mí me va a tener que matar al lado tuyo, me cuelgan por la parte de atrás de la cruz. Pero Pedro, ¿será que pensó? ¿Será que él reaccionó? Pero luego, cuando llegó el momento, ¿qué hizo? Lo negó. Pero algunos intentan evadir eso y se elaboran, ¿cierto? Se vuelven muy elaborados como los fariseos. Y dicen, no, mejor yo no le digo a Jesús que lo voy a seguir, ni me voy a comprometer a nada. Yo aquí estoy, no me comprometo a nada. Si llego a resultar con algo genial, pero prefiero no ser una decepción. Mejor me quedo callado, yo no digo nada para no tener problemas. Después me malentienden, me malinterpretan, me llevan a la cruz. Y es un silencio disfrazado de falsa sabiduría cuando realmente es hipocresía. Podría cantar un verso así de tin tin, sonó como rimoso esa vaina. Pero esa era la vida de Pedro, no escondían sus motivos.
Jesús los pudo conocer por lo que ellos decían y hacían. Ellos se fueron a pescar después de que Jesús murió. No aguantaron un día, brother. O sea, Jesús resucitó al tercer día, ¿sí me va a entender? Uno dice, bueno, pasaron 3 semanas, parce, hay que comer, toca ir a pescar otra vez, pero no habían pasado ni 3 días y estos tipos ya estaban otra vez pescando. Ellos no escondían y vivían como lo que experimentaban. Y por eso cuando sus cambios sucedieron fueron reales y no fingidos. En cambio, la vida de los fariseos era fingir, 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 fingir. Fingir que estoy bien, fingir que todo va bien, fingir que soy el mejor, fingir que no me afecta, fingir que todo me resbala, fingir que... Nosotros tenemos esa tentación hoy día, pero hoy el Señor descubre nuestro corazón por su palabra. Tercero, aparecen los que lloran. ¿Los que qué? Y aquí también tenemos que hacer la diferencia, porque algunos dirán aquí, ay, este sí me tocó a mí porque yo me la paso llorando. No, hay que hacer, así como hay pobres que dicen ser pobres y no lo son, también hay personas que lloran y dicen que lloran, pero no son este tipo de personas que el Señor está diciendo acá. Porque hay personas que lloran porque Iron Man se murió en Avengers Endgame. Y no estás diciendo, ay, bueno, como lloré ese día el Señor me va a consolar. No. Aquí cuando dice bienaventurados los que lloran, son aquellos que lloran por su miseria y por su pobreza espiritual. No está hablando de los que sufren o lloran porque se machucaron un pie, o porque hablaron mal de ellos, o porque los están persiguiendo, porque el mismo texto dice, si los persiguen y es por mi causa, ustedes deben alegrarse. Por lo que ustedes deben llorar es por sus pecados y por su maldad. La pregunta es, ¿qué nos duele? ¿Qué nos hace llorar? ¿Nuestros pecados o los pecados que otros cometen contra nosotros? Nuevamente somos como los niños que no lloramos por haberle tirado el carrito de hierro a mamá en la cara. Lloramos porque mamá nos corrigió. Y es triste eso porque es lo que somos. La pregunta es, ¿tus lágrimas algún día han sido por tus pecados? ¿O solo han sido por ser víctima de los pecados de otros? Es que no me quieren, es que no me entienden, es que me rechazan, es que me sacan, es que... Y lloro, y el Señor yo sé que me va a consolar. El consuelo del Señor es para aquellos que lloran por sus pecados y les duele su propia maldad, porque ofende la santidad de la sangre con la que fueron lavados. Pero nos confundimos porque decimos, ay, sí, yo soy una persona quebrantada, yo lloro todo el tiempo. ¿Qué te quebranta? Por último llegamos a los insultados, desechados, apartados, rechazados, maltratados por causa de Cristo. Otra vez hacemos una diferencia. No es ser maltratado por tu propio pecado, es ser maltratado por la causa de Cristo. Recientemente tuve una situación con un taxista. Un día me subí a un taxi y el Señor me empieza a hablar de la nada. Yo la verdad iba un poco con sueño, pero Él me empieza a hablar y venía para aquí, para la iglesia. Fue temprano un domingo. Entonces el Señor me empieza a contar su historia y me dice, la verdad es que mis hijos me odian. O sea, me odian feo, no me quieren ver, nada. O sea, yo la verdad no, ellos me odian todo el tema. Yo me cansé de llamarlos, de querer tenerlos cerca y todo. Y el Señor se quejó casi todo el camino. Yo no le hablé nada, Él se quejaba. Y todo es porque la mamá les habla pestes de mí y todo, Y yo, bueno, me quedé así como, uy, tremendo vecino, de verdad, muy feo eso. Entonces le digo yo así, ¿no?
Y el Señor continuaba y sí, hermano, la verdad es que lo que dice el dicho, uno cría cuervos y le sacan los ojos. Yo, uy, hermano, sí, la verdad que feo. Te digo, vecino, pero solo por curiosidad. ¿Y por qué su esposa hablaba mal de usted? O sea, que luego es que usted fue muy mal marido, ¿o qué? Y el man se echa a reír. Dice, hermano, la verdad que me metí con mi cuñada. Y empezó a decir una cantidad de barbaridades. No, es que había estado muy buena, que no sé qué, tal. Y yo me quedo así como, Dios mío, ¿no? Pero inmediatamente el Señor me remite a una situación personal en la que dice, Dios mío. Y yo, es comprensible, es comprensible. Entonces el Señor se la pasó 40 minutos, no sé cuánto demora uno del Emporio acá, como 35 minutos. El hombre se la pasó 20 minutos hablando de todo lo malo, que mis hijos me odian, que bla, bla, bla. Y luego se echó a reír porque el hombre le fue infiel a su esposa con su hermana. Y luego con otras 3 mujeres más. Son cosas que tú dices, causan risa, ¿cierto? Pero son ilustraciones de lo que es nuestro corazón. Entonces no es ser insultado, desechado, apartado, rechazado, maltratado, porque es que yo soy un orgulloso, un pedante. Amigo, si tú sufres por tus pecados, agradece que no estás muriendo por ellos. Tu sufrimiento es leve. ¿Acaso se parece el sufrimiento que estás pasando por tus pecados a la muerte en una cruz? ¿A ser azotado en una plaza pública? ¿Es algo parecido? No, ¿verdad? Y algunas personas son tan atrevidas de decirle, Señor, pero esto ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Qué insensatos somos. Es un rico en espíritu teniendo un episodio que le muestra que es un pobre en espíritu diciéndole a Dios, pero ¿por qué a los ricos nos pasa esto? Y Dios le dice, amigo, principalmente porque no eres rico. Miren, cuando sufrimos por causa del Evangelio, lo hacemos porque, por ejemplo, defendemos la vida de los bebés en el vientre de la madre y seguramente vamos a ser perseguidos por eso. También seremos perseguidos cuando defendamos el diseño del matrimonio como hombre y mujer. Nuestras predicaciones al respecto serán llamadas discursos de odio. Ese es el mundo en el que vivimos. La estupidez abunda. También vamos a ser perseguidos por defender la sinceridad, la vulnerabilidad y la confesión de los pecados. Porque es escandaloso eso. Gente que dice, no, que cada uno viva su vida, pero eso no tiene por qué. No. Mis amigos, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ahora somos propiedad de aquel que nos compró. El mundo nos va a decir, cuiden la reputación, cuiden, o incluso algunos en la iglesia, cuiden el testimonio. Y para algunos cuidar el testimonio no es vivir una vida en santidad, sino es vivir cubriendo su vida de pecado. Eso no es guardar ningún testimonio, mis amigos. Eso es pisotear la sangre del Señor y seguir caminando como si nada. Los legalistas nos van a señalar por predicar la gracia de Dios. Pero también nuestros amigos progresistas nos van a señalar por hablar de los juicios y la justicia de Dios. La pregunta es, ¿cómo queremos ser tratados? ¿Que todos hablen bien de ti?
que todos te alaben, que todos nos traten bonito. Con cada vez más constancia, los discursos en las iglesias están empezando a ser discursos políticamente correctos. Y eso es vergonzoso, que en la iglesia del Señor se deje de predicar la verdad explícita que Dios ya dijo para acomodarla en un discurso que no ofenda a nadie. Venir a la iglesia no significa de primera instancia venir a sentirnos bien. No venimos a la iglesia, y claro, aquí el maestro de ceremonia generalmente dice que hermosos se ven, y la verdad que desde aquí se ven hermosos. Pero Dios no ve lo que nosotros vemos, Dios ve nuestro corazón, y eso debería preocuparnos más que darnos tranquilidad. Porque tal vez lo que mostramos por fuera es mucho más lindo de lo que somos por dentro. Algunos piensan que debemos venir a la iglesia a que nos digan que somos unos campeones, que somos hijos del rey y nos merecemos sus bendiciones, que debemos reclamar sus promesas. Pero venir a la iglesia es venir principalmente a ser confrontados por la verdad. Es venir a recordarnos, por si se nos ha olvidado, que somos miserables y estamos en bancarrota espiritual. Pero mientras vives tu vida ciego sin ver tu miseria, la disfrutas y te ríes. Y algunos disfrutan y se ríen, y la razón de su deleite y de su risa es que ignoran la miseria de su corazón. Es como aquella persona, esposa, la esposa que el esposo le dice: amor, te voy a llevar a Disney y todo lo que sea, y ella se va y se alista y tan, y sacan la visa y de repente se van a Estados Unidos, y ella disfruta todo el viaje y está feliz, se ríe, se toma fotos, come en los mejores restaurantes, bla, bla, bla. Pero que no sabe es que cuando vuelva ya no va a tener casa ni carro y van a quedar endeudados de por vida. Entonces, cuando tú ignoras la realidad, tú disfrutas, estás feliz. Ay, aquí estoy feliz, me maratoneé toda la Casa de Papel. Pasé 17 horas aquí viéndola seguida, el último festivo. Disfrutamos las cosas, nos reímos de los chistes. No sé cuántas horas al día vemos el celular viendo estupideces y lo disfrutamos. ¿Por qué? Porque no somos conscientes de la miseria espiritual. Pero cuando somos conscientes de la miseria espiritual, somos bienaventurados. Dios nos ha permitido ver nuestra miseria y entonces ya no reímos, sino lloramos. Pero bienaventurados los que lloran, porque ellos reirán. Pero no reirán porque ignoran su pecado. Reirán porque alguien les dirá: es cierto, eres miserable, estás muerto en tus delitos y pecados, pero alguien murió por tu muerte para darte vida. Y cuando ríes ahora, ríes en fe, sabiendo que Él lo hizo. Algunas personas piensan, quieren la paz. Yo la verdad estoy escogiendo el camino de la paz. Yo no quiero nada en mi vida que no me traiga paz. Y eso suena tan espiritual, ¿cierto? Y me he encontrado con mucho de ese discurso últimamente. Yo he decidido todo lo que solo me traiga paz. Y es la falsa paz. Porque la verdadera paz viene después de la guerra. La paz antes de la guerra es solo miedo, zozobra y no sabes cuándo todo se va a ir a donde usted quiera. Es como aquella persona que está teniendo problemas en su matrimonio y se gastó 2 millones de pesos en apuestas deportivas, pero su esposa no lo sabe.
Y esos 2 millones eran del ahorro para la educación de los niños. Ese hombre desea la paz, pero la paz que él desea es la paz antes de que su mujer se entere. Y por eso a toda costa lo oculta. Porque él dice: yo prefiero la paz. Pero eso es una falsa paz. ¿Cuándo viene la verdadera paz? Cuando lo confiesas, te ganas 2 cachetadas. Bueno, no, en un hogar cristiano te abrazan, te extienden gracia. Sientes la confrontación, lloras, te derrumbas, te quebrantas, te perdonan, pasan unos días, sigues sintiéndote mal, la relación se tiene que restaurar, pero en un momento estás en paz. Y esa paz sí es de verdad. Entonces, algunos anhelan la felicidad. Mi amigo, no hay felicidad sin la tristeza de reconocer nuestro pecado. Ay, pero yo quiero vivir alegre. No hay alegría sin tristeza. Pero yo quiero reír, yo quiero estar todo el tiempo riéndome. No hay risa sin llanto. Y Jesús nos demostró en la cruz que no hay vida sin muerte. Y si Él tuvo que morir y ser desechado, apedreado, intentado apedrear, intentado tirarlo por un risco, si Él sufrió la persecución y fue a la muerte, ¿quiénes somos nosotros para no experimentar algo como eso? Ningún discípulo es mayor que su Señor. Pero bienaventurados los que sufren por causa de Cristo. Hoy es un día de arrepentimiento al Señor. Tal vez hoy es el día de llorar. Hoy es el día de dejar de fingir. Termino leyéndoles otra vez el pasaje. Volviendo su vista hacia sus discípulos decía: bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados son ustedes cuando los hombres los aborrecen, cuando los apartan de sí, los colman de insultos y desechan su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya están recibiendo todo su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque se lamentarán y llorarán. Ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque de la misma manera trataban a sus padres los falsos profetas. El Señor nos llama a reconocer nuestra pobreza espiritual, y tal vez a algunos hoy Dios le ha extendido el beneficio de entenderse a sí mismo pobre y miserable. O a alguno Dios le ha extendido el beneficio de entenderse a sí mismo rico, y tal vez hoy por lo menos tú sabes que te has comportado como rico, y no solo como rico, sino como gordo y saciado, espiritualmente hablando, porque no estamos hablando ni de dinero ni de comida, estamos hablando del corazón. A algunos Dios les está haciendo entender que su risa va a terminar, porque es una alegría basada en nada. Hay personas que les encanta ver comediantes y es la única forma en la que medianamente encuentran diversión y alegría. Y es triste. Y hoy en día la estupidez es casi como el producto más apetecido. Entre más estúpido sea el contenido, más ganas se tienen de verlo, más vistas tiene. ¿Por qué? Porque es tan vana y tan falsa nuestra alegría, es tan vana y tan falsa nuestra felicidad,
que necesitamos ese tipo de estímulos para nuestro cerebro que nos dicen: esto es lo divertido, esto es lo chévere. Y ni qué hablar del dinero. El pobre espiritual dice: seré pobre espiritual, pero no seré pobre materialmente hablando. Por esa razón, yo no quiero ser rico.